¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo es el Señor? Amén. Les hago otra pregunta porque son diferentes. ¿Cuántos creen que Jesucristo es su Señor? Amén. Vamos a decir, hermanos, ustedes me van a decir: Jesús es mi Señor. A ver, díganlo. Otra vez, hermanos. Jesús es mi Señor. La última. Jesús es mi Señor. Y ahora vamos a leer, hermanos, el versículo 46 de Lucas capítulo 6, que dice, lo vamos a leer a las 3, hermanos. Lucas 6, 46. 1, 2, 3, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Lo resalta, hermano, 2 veces. No es nada más: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Una pregunta personal, una pregunta para cada uno en particular. Nosotros decimos creer que Jesucristo es el Señor, y no solo eso, que Jesucristo es nuestro Señor, y lo confesamos con nuestra boca y decimos: Jesucristo es el Señor. Y Jesús dice: ¿y por qué si me llamas Señor, Señor, no haces lo que yo digo? Es una buena pregunta. En el mundo, hermanos, existen, ya lo hemos dicho, 2 tipos de personas, 2 respuestas principalmente a la predicación del Evangelio: los que creen, ¿y cuáles otros, hermano? Y los que no creen. Los que creen están en las iglesias, los que no creen están afuera de las iglesias. Ahora, Jesús nos enseña, hermanos, que entre los que creen, es decir, que entre los que están en las iglesias, existen otros 2 grupos. Ojo con eso. ¿Cuáles son estos 2 grupos, hermanos? Dentro de las iglesias, los que lo obedecen, y los otros, ¿quién creen que son? Los que no lo obedecen. Repito: 2 grupos en el mundo: los que creen y los que no creen. Los que no creen están afuera de las iglesias, los que creen están dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay otros 2 grupos: los que obedecen y los que no obedecen. Todos los que están en las iglesias, hermanos, creen en Jesús, creen que es el Señor, creen que es su Señor, pero un gran porcentaje de ellos no lo obedecen. Lo irónico, hermanos, es que este grupo que está dentro de las iglesias, que no lo obedece, lo llama ¿cómo? Señor. Y por eso a Jesús se le hace raro y no entiende él eso. ¿Qué significa Señor, hermanos? Señor se tradujo de una palabra griega, la palabra kurios, que significa maestro, significa amo, significa dueño, e incluso en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Señor para referirse a que Jesús es Dios. De manera que Jesús dice: miren, hay gente que cree en mí. Dicen que yo soy el Señor. Dicen que yo soy su maestro. Dicen que yo soy su dueño. Dicen que yo soy su amo. Dicen que yo soy su Dios. Y sin embargo, dice Jesús, ¿qué creen? No me obedecen. Para un padre, hermanos, no hay nada más triste que ver que sus hijos, ¿qué cosa? No le obedecen. Que sus hijos no le obedecen. Ahora, Jesús pregunta y les dice: ¿qué sentido tiene, qué propósito tiene
¿por qué o como para qué dicen que yo soy el Señor si no me van a obedecer? Es como si un hombre, hermanos, le dijera a una mujer: tú eres la única mujer en mi vida. Tú eres la única mujer en la que yo pienso. No tengo ojos más que para ti. Se oye bonito, ¿verdad, hermanos? Pero resulta que esa mujer sabe, y los vecinos y los compañeros del trabajo, y todos saben que ese hombre tiene otras 10 mujeres. Pregunto, ¿servirá de algo lo que él dice? Tú eres la única mujer. Te amo, no tengo ojos para nadie más que para ti. ¿Servirá de algo, hermanos, todas esas palabras si él tiene otras 10? No. ¿Servirá de algo, hermanos, que alguien que se dice cristiano y vaya a la iglesia diga que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos, que es su Señor, si no lo obedece? Tampoco sirve de nada, hermanos. Es igual que la otra persona. Están diciendo una cosa, pero están haciendo otra. Y con la cosa que están haciendo, están contradiciendo y están negando la cosa que están diciendo. Pudiera decir la mujer: tú dices que soy la única y tienes un montón. Eres un mentiroso. Y Jesús le puede decir a esos cristianos: tú dices que yo soy el Señor, pero no me obedeces. Eres un, ¿qué cosa? Mentiroso también. Ahora, pensando en este grupo que está dentro de las iglesias y pensando específicamente en estas personas, hermanos, es que Santiago, búsqueme la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Es pensando en este grupo que se dicen cristianos, que dicen que creen, pero que viven como si no creyeran, que Santiago escribe los versículos que vamos a leer. Él está pensando en esto que dijo Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? 2:14, ¿lo encontraron, hermanos? Amén. Dice, fíjense bien lo que dice Santiago: hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María. Pero dicen que ya no tuvo más hijos. Bueno, hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Repito, él está pensando en este tipo de personas. Dice Santiago: ¿podrá la fe salvarle? Esa gente que está metida en las iglesias, que está oyendo, que dicen que Jesucristo es el Señor, pero no lo obedecen. Esa fe con la que confiesan que Jesús es el Señor, ¿les alcanzará para ser salvos? Ahora, Santiago no está diciendo, hermanos, que la salvación sea por obras. Si algo tenemos bien claro, los protestantes, los evangélicos, los que no somos católicos, es que la salvación no es por obras. Dice Efesios 2:8, versículo 8 y 9, yo lo busco, no lo lean, hermanos. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Qué dice, hermanos? Para que nadie se gloríe. Por eso le dije que no le buscaran, porque ya sé que ya se lo saben todo. De manera que Santiago no está pensando, hermanos, en que un hombre puede ser salvo por sus buenas obras, porque nosotros no teníamos buenas obras cuando nos encontró Jesús. Santiago no está diciendo que alguien puede ser salvo por las obras de la ley, porque Pablo escribió y dijo: por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado.
Entonces, ¿a qué obras se está refiriendo Santiago? Santiago lo que está diciendo, hermanos, es: ¿de qué sirve que le llames Señor a Jesús si no lo vas a obedecer? Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Si alguno tiene fe, yo creo que Jesús es el Señor, y no tiene obras, obediencia, ¿podrá esa fe salvarle? No. La respuesta es no, hermanos. No. Ahora, Jesús sabe que esas personas no se van a salvar. Y Jesús lo advirtió, hermanos. Búsquenme en Mateo capítulo 7, versículo 21. Todos conocemos este pasaje, pero vamos a irlo leyendo juntos. Mateo 7, 21. Jesús, en un pasaje paralelo de Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Aquí hay este pasaje que está hablando de lo mismo, pero relatado por Mateo. Y dice Mateo que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Es lo mismo de Lucas 6:46. Nada más que en 6:46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Y acá dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos. Por eso dice: ¿por qué lo dicen? ¿Para qué lo hacen? Si eso no los va a salvar. Ahora, fíjense bien, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor. Está hablando de gente que tenía fe, pero un tipo de fe. No era la fe salvadora. Gente que tenía fe, gente que confesaba con su boca que Jesucristo era el Señor. A lo mejor aquí va mucha gente que hizo la famosa oración de fe. Una persona dijo: yo creo que Jesucristo es el Señor. Santiago y Jesús dicen: ¿y eso de qué sirve? Si no hay obediencia. Si no hay una obediencia que viene siendo la obra que respalde esa fe, entonces esa fe está vacía, hueca, muerta. Ahora, esta gente no va a entrar. Decían Señor, Señor, y tenían fe. Estaban adentro de las iglesias, pero su fe estaba, ¿cómo, hermanos? Muerta. Acuérdense de eso. Hay una fe viva y hay una fe muerta. La fe viva es aquella que no solo cree que Jesucristo es el Señor, sino que le obedece como Señor. La fe muerta es aquel que cree que Jesucristo es el Señor, pero no le obedece. En el 2023, hermanos, había aproximadamente 2.500 millones de cristianos en el mundo. 1 de cada 3 habitantes del mundo decía que era cristiano, entre las diferentes denominaciones: la católica romana, la ortodoxa, los protestantes, los evangélicos, los adventistas, los bautistas, entre todos. 1 de cada 3 se considera cristiano. 1 de cada 3 confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Sin embargo, hermanos, ¿ustedes creen que ese número tan alto, 2.500 millones en el mundo, están obedeciendo a Jesús como Señor? No. ¿De qué les sirve entonces decir que son cristianos? ¿De qué les sirven las obras que están haciendo? De nada, hermanos, se van a perder.
Porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. El que dice. Si no dice, ¿qué dice, hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el que me obedece, puede decir Jesús. No el que me dice Señor es el que se va a salvar, es el que me obedece como Señor, el que se va a salvar. Ahora, repito, no es que las obras nos salven, pero esas obras, hermanos, que vamos a hacer en obediencia después de haber creído, son la evidencia, son el fruto de que la fe que decimos tener es verdadera. Ojo con eso. Las obras pasadas no nos salvan porque no teníamos obras buenas. Las obras de la ley no salvaban tampoco a los judíos, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y las obras futuras que hacemos después de haber conocido de Cristo, a diferencia de lo que creen en la Iglesia Católica Romana, que esas obras contribuyen para nuestra salvación, nosotros creemos que esas obras no contribuyen para la salvación. Sin embargo, creemos que esas obras son la evidencia de que hemos sido salvados. Son la evidencia de que tenemos una fe, ¿cómo? Viva. Una fe verdadera. ¿Tú tienes una fe viva o tienes una fe muerta? Búsquenme ahí Efesios, hermanos, capítulo 2, 8. Vamos a leer esa parte. Efesios 2, 8. ¿Me dice alguien más amén? Fíjense bien, hermanos. Porque por gracia sois salvos. Ahí está. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las buenas obras que podamos hacer nosotros como cristianos no contribuyen para nuestra salvación, no tienen mérito alguno para nosotros, porque la única razón por la cual las hicimos fue porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, estas obras al mismo tiempo son la evidencia de que de verdad hemos creído. De hecho, ahí en Lucas 6:46, ya no se regresen ahí, hermanos, pero después de decir Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Después empieza a hablar sobre el hombre al que me oye estas palabras, ¿se acuerdan? Y las hace. Al que me oye estas palabras y las guarda. Al que me oye estas palabras y las obedece, lo voy a comparar con un hombre prudente, con alguien que construyó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no se cayó, porque estaba sobre la roca. Ese es el que obedece. Pero el que me oye estas palabras y no las hace, estamos hablando otra vez de cristianos, hermano, no estamos hablando de los de afuera. Al que me oye estas palabras y no las hace y no las obedece, ahí se lo voy a comparar con alguien que construyó una casa sobre la arena. Y vinieron vientos y ríos y golpearon con ímpetu contra aquella casa, y su ruina fue grande. ¿Por qué? Porque estaba sobre la arena, no tenía fundamento. Fue tonto, hermanos, en otras palabras, que creyeras
que si construías un castillo sobre la arena, después de que subiera la marea, ese castillo se iba a quedar ahí. Ese castillo no se va a quedar ahí. Va a ser derribado. Solo un tonto pudiera pensar que si construye un castillo sobre la arena puede resistir al mar sin que el mar se lo lleve. Y de la misma manera, hermanos, Jesús quiere que entendamos que solo un tonto cree que va a ser salvo yendo a la iglesia diciendo que Jesucristo es el Señor, pero sin obedecerlo. Al que me oye estas palabras y las hace, y al que me oye estas palabras y no las hace. Y cada que nosotros venimos, hermanos, a una reunión de culto, cada que nosotros venimos a oír la palabra de Dios, Dios nos está hablando de un tema o de otro tema. Y el Señor nos dice, al que oye estas palabras y las hace, y al que oye estas palabras y no las hace. Porque Él sabe que dentro de las iglesias todos le dicen Señor, pero hay quienes lo obedecen como Señor y hay quienes no lo obedecen. Los que dicen que tienen fe, pero no obran en consecuencia de esa fe. Santiago 2:15, hermanos, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, está hablando de que tienen frío, hermanos, no tienen con qué cubrirse para el frío, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha, hermanos? De nada. Es la misma idea que tiene Santiago en la cabeza. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? No les sirve de nada. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Santiago dice: ¿de qué sirve que alguno diga que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? O si viene una hermana con necesidades, con frío, con hambre, y ustedes le dicen: vaya, caliéntese y coma, y no le da lo necesario, ¿de qué sirve? De nada sirve. Bueno, pues si tú dices que Jesús es el Señor y no estás obedeciendo lo que Dios te dice, de nada te sirve tampoco. ¿De qué sirve lo que digas si estás haciendo otra cosa? Como el ejemplo que les dije ahorita del hombre: tú eres la única para mí. No es cierto. Hay gente que le dice: Jesucristo es mi Señor. No es cierto. Y lo peor es que Él lo sabe, hermanos. Dice Santiago: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Repito, no está hablando de la salvación por obras. Está hablando de gente que dice que tiene fe, pero no lo demuestra, hermanos. No vive como alguien que obedece al Señor. Es una fe falsa, una fe muerta que no te va a salvar. Hay un montón de gente, hermanos, que se va a morir pensando que son salvos. Se van a morir pensando que aceptaron a Jesús como su Señor y como su Salvador, y que cuando Él venga los va a recibir, y se van a llevar el chasco de sus vidas, hermanos. Recordemos que aquí Santiago, Jesús, no están hablando de los que rechazan el Evangelio. Los que rechazan el Evangelio, esos no quieren nada, esos andan allá afuera, y esos ya saben que al final, si no se arrepienten, se van a perder. Estamos hablando de gente que está dentro. Yo quiero que piensen por un momento en eso. Gente que dice: gloria a Dios, aleluya, amén. Gente que lee una Biblia, gente que predica,
gente que canta. Estamos hablando de ese tipo de gente, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque, repito, hay dos grupos dentro de los que se dicen cristianos: los que creen y obedecen, y los que no creen, o más bien, y los que dicen que creen, pero no obedecen. La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? Pedro, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, viene el Espíritu Santo, él le predica a la gente se compunge de corazón, los judíos van y le dicen: Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro no les dijo: crean en Jesús, ¿verdad que no? Pedro les dijo dos cosas que ellos tenían que hacer, dos órdenes. ¿Cuáles son, hermanos? Arrepiéntanse y bautícense. Ahora, hay mucha gente que cree en nuestros tiempos que no se tiene que bautizar. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la fe. ¿Somos salvos por obras? No. Entonces, ¿para qué me bautizo? Dicen. El bautismo es una obra. Ciertamente es una obra. Entonces, ¿es necesaria las obras para la salvación? No. Acuérdense el del ladrón en la cruz. Estaba ahí al lado de Jesús, creyó, lo único que necesitó fue ¿qué cosa? Fe, y fue salvo. De cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Necesitó el bautismo? No. Pero eso no quiere decir que los cristianos no necesiten ser bautizados. Acuérdense, Lidia y su casa fueron bautizados, Cornelio y su familia fueron bautizados, el centurión ahí también de Hechos 16 fue bautizado, Pablo fue bautizado, el carcelero de Filipo, el etíope, la gente de Samaria. Entonces no nos podemos agarrar del ladrón de la cruz para decir, el ladrón de la cruz no necesitó bautizarse. Es cierto, pero el ladrón que estaba en la cruz no se podía bautizar. ¿Por qué? Porque estaba crucificado. Y los cristianos que ahorita están y no se quieren bautizar, no están crucificados, hermanos. Pueden ir, pero no van. De manera que dicen, yo creo que Jesucristo es el Señor. Ok, dice Pedro, hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Yo no me quiero arrepentir, ni me quiero bautizar, pero creo que Jesucristo es el Señor y voy a ir a una iglesia y con eso voy a ser salvo porque yo creo, tengo fe y es todo lo que necesito. Santiago dice, ¿podrá esa fe salvarle? No. Ahora, el mismo Jesús, hermanos, que se paró a las afueras de Jerusalén y que lloró afuera de la ciudad, diciendo, vas a ser destruida. Se van a llevar cautivos a tus hijos, van a matar a tus mujeres. Estaba profetizando todo lo que iba a pasar. Incluso dijo sobre el templo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Ese mismo Jesús, hermanos, que dijo eso, y nosotros hoy sabemos, volteando hacia atrás en la historia, que se cumplió todo, que la ciudad fue destruida y que no quedó del templo piedra sobre piedra. Ese mismo Jesús dice otra cosa en Mateo 7:22. Búsquenmelo ahí, hermanos. Mateo 7:22. Ojo, es el mismo Jesús que dijo, aquí no va a quedar templo, y no hay templo. Amén. El mismo que dijo eso, hermanos, dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué le van a decir? Señor, Señor. Ojo con esas palabras, hermanos.
no nada más le dijeron Señor. No llegaron y le dijeron Jesús, Chuy, Chuyito, no. Estos habían vivido vidas creyendo que eran cristianos. Y como ellos creían que eran cristianos y habían confesado a lo mejor en una oración de fe que Jesucristo era el Señor y pensaban que con eso ya eran salvos. Y dice Jesús, en aquel día van a llegar muchos, y eso es de temblar, hermanos. Muchos van a llegar y me van a decir, Señor, Señor. Lo mismo que en Lucas 6:46, 2 veces. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? No solo confesaban con su boca que Jesucristo es el Señor, sino que habían vivido unas vidas aparentemente piadosas y religiosas, hermanos. Y aquí quiero que pensemos por un momento en Judas. Y cuando pensamos en Judas, todos decimos, pues es el traidor, Judas es el malo, el hijo de perdición, un demonio ahí metido entre ellos. No vamos a pensar en Judas en los primeros 6 meses o en el primer año de ministerio de Jesús. ¿Quién sospechaba de Judas, hermanos? ¿Qué diferencia tenía Judas de los otros apóstoles? Estos dicen, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Ahora, Judas, hermanos, hizo todo esto con los otros 11 apóstoles. ¿Sí o no? ¿Judas predicó? Sí, Judas predicó. Por lo menos el tiempo que duró el ministerio de nuestro Señor, 3 años y medio, hermanos, predicando en las calles, de día y de noche, de diario, ahí con los guarachitos, llenándose de polvo por los caminos. ¿Usted ha predicado 3 años y medio de día y de noche? No. Judas sí los predicó. Ahora, Jesús le dio la autoridad, hermanos, a sus discípulos para que en su nombre echaran fuera demonios. Y en múltiples ocasiones, no se nos narra en los evangelios, pero Judas mismo echó fuera demonios, hermanos. Y hay alguien dice, no, Judas no creo que haya podido. ¿Por qué no? Estos pudieron. ¿Sí o no? Estos pudieron. ¿Estos eran verdaderos? No. ¿Judas? Tampoco. ¿Estos lo hicieron? Sí. ¿Por qué Judas no? Y Judas, hermanos, probablemente llegaba con ciegos, con sordos, con paralíticos, con leprosos y a lo mejor hasta muertos resucitó. Judas. Ojo con esto. Predicó, echó fuera demonios, hizo milagros. Judas decía que Jesucristo era el Señor, ¿sí o no? Que era el Maestro, ¿sí o no? Que era el Mesías, ¿sí o no? Judas escuchó las enseñanzas de Jesús, y no por boca de otros, como ustedes aquí conmigo, sino por boca del mismo Jesús. Predica, echa fuera demonios, hace muchos milagros, se bautizó. ¿Y qué pasó con Judas, hermanos? ¿Dónde está? En el infierno. ¿Crees que puedes hacer las obras de Judas y salvarte? Judas parecía ahí de la congregación de los 12. Hablaba como ellos, caminaba con ellos, dormía con ellos, escuchaba lo que ellos, predicaba lo que ellos, hacía lo que hacían ellos. Ahora, lo importante, hermanos, de esto y lo escalofriante, repito por tercera vez, es que no estamos hablando
de la gente de afuera. Que la gente de afuera, si no se arrepiente, se va a ir al infierno, ya lo sabemos. Estamos hablando, hermanos, que hay gente adentro. Hay 2.500 millones de gentes que se dicen cristianos en el mundo que no están obedeciendo a Jesús y que van a terminar en el infierno. Y Jesús, que así como vio que ya no iba a haber templo y ahorita no hay, nos habla qué va a pasar en el futuro y dice, van a llegar bastantes incrédulos, arrepentidos que van a quererse salvar. No, bastantes que vivieron como creyentes y van a llegar y me van a decir, Señor, Señor. ¿Y sabes de qué me van a hablar? De la vida que vivieron como cristianos, 3, 5, 10, 20, 30 años, predicando, echando fuera demonios, haciendo milagros. Ahora pregunta, si no eran verdaderos, porque a lo mejor a alguien le quedó la duda, ¿cómo echaban fuera demonios? ¿Y cómo hacían milagros? ¿Alguien me puede decir? Si no eran verdaderos. Ahora, antes de eso les voy a preguntar, ¿si echarían fuera demonios y si harían milagros de verdad? ¿Ustedes qué creen? Eran de verdad. Si ellos eran falsos, ¿cómo podían andar haciendo milagros de verdad? ¿Alguien sabe? El mensaje, hermanos, que predicaban era verdadero. Y Dios respaldaba con milagros, con señales, ese mensaje. Los falsos eran ellos. Pero el mensaje era verdadero. Y por ese mensaje verdadero pudo haber gente salva. Pero ellos no. Acuérdense lo que dijo Pablo. No siendo que yo habiendo sido heraldo para otros, ¿se acuerdan? 1 Corintios 9, creo que es 27, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa eso? No sea que yo les anduve diciendo del evangelio para que se salven y yo mismo me pierda. Dice Jesús 23, ¿qué le va a decir a esta gente? Que estuvieron 5, 10, 20, 30, 40 años adentro de las iglesias, que oían a Jesús, a Adrián Romero, a Marcela Gándara, a Marcos Witt, que veían las prédicas en internet, enlace, se congregaban, ofrendaban, diezmaban, decían gloria a Dios, aleluya, leían la Biblia y decían que Jesucristo era el Señor, pero no lo obedecieron nunca. ¿Qué les va a decir a estas personas? Verso 23. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo sé, hermanos, que este pasaje es muy conocido. Y yo sé que en la carne somos tontos y cuando oímos ya muchas veces un pasaje como que nuestra carne dice, ese ya me lo sé. Pero este pasaje, hermanos, cuando uno lo empieza a oír las primeras veces, uno tiembla, hermanos. Gente que predicó, gente que estuvo adentro de las iglesias, gente que oraba por gente que sanaba, gente que echó fuera demonios. Jesús les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque yo no era su Señor. Con su boca decían que yo era su Señor, que yo era el único para ustedes, como el hombre este del ejemplo.
Pero en realidad no era así. Allá afuera no me obedecían. El que es esclavo de Cristo, hermanos, fue libertado de la esclavitud, ¿de qué? Del pecado. Pero hay gente que dice que es esclava de Cristo y siguen esclavizados por el pecado. ¿Puede acaso uno servir a dos señores? Entonces tienes que dejar el pecado y ahora obedecer a Cristo. No, vives en las iglesias diciendo que obedeces a Cristo, pero siendo esclavizado por el pecado. Le dices Señor, Señor, pero no haces lo que Él dice. No obedeces. Vives como los de afuera, pero aparenta ser de los que están adentro. Ahora, aquí les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Y uno piensa como que se acercó la gente y Él les dijo, sáquense por allá, estoy enojado por ustedes, y se fueron por ahí caminando así suavecito. No, búsquenme en Mateo 25, hermanos. 25:41. Me dicen con un amén cuando lo encuentren. Y ahorita van a ver cómo le dijo a esta gente y cómo te puede decir a ti si no te arrepientes y si no te sometes al señorío y a la obediencia a Cristo. Mateo 25:41, ¿lo hallaron? Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínense, hermanos, 10, 20, 30 años predicando, echando fuera demonios, haciendo milagros, congregándose, y al final, apártate de mí, maldito. Tú vas al lago de fuego junto con el diablo y junto con sus ángeles. A personas que durante mucho tiempo, hermanos, predicaron. Repito, subrayo, porque quiero que esto quede claro. Estamos hablando aquí hasta de pastores. No es una amenaza contra las ovejas. Aquí hay pastores, muchos. Y si va a haber pastores aquí a quienes Dios les va a decir malditos al fuego eterno, ¿creen que no vaya a haber supuestas ovejas? Ahora, ¿por qué les dijo malditos? ¿Por qué les dijo al fuego eterno preparado para Satanás y para sus ángeles? Lo dice el versículo 42, hermanos, ahí mismo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? Si algún hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad y ustedes le dicen calentaos y saciaos y no les dan lo que es necesario, ¿de qué les aprovecho? No hay obras. ¿Dónde están las obras? Santiago dice, alguno va a decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Se va a ver con lo que yo hago, que yo creo. Por eso cuando uno cree, hermanos, y uno dice, yo sí creo. ¿Cómo es la primera obra con la que se ve que sí creíste? El bautismo. Este creyó, por eso se vino. Ahora, eso no significa que todos los que se bauticen se van a salvar. Porque si hay gente que pudo predicar, echar fuera demonios y hacer milagros y va a terminar en el infierno, ¿ustedes creen que no hay gente que se bautizó? Pues también. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador, hermanos? Dice, fui forastero, 43, y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis. Otra vez lo que dijo Santiago. Santiago aprendió de Jesús, hermanos. Enfermo y en la cárcel
y no me visitaste. ¿Se fijan, hermanos? ¿Por qué les digo, háblense, mándense un mensaje, preocúpense por el otro? Si uno está enfermo, visítenlo, llámenle, mándenle un mensaje, tense al pendiente. Si está hospital, visítenlo. Si tiene necesidad, provéanle. Es que, hermanos, la fe que dices que tienes aquí se tiene que ver. Si no se ve, hermano, es muy probable que no haya fe, y si no hay fe, vas camino al infierno con todo y tus obras religiosas, con toda y tu apariencia de piedad. Tienes que demostrar que creíste, tu fe con tus obras. Tienes que obedecer al Señor. Por eso la Biblia, hermanos, dice, no dejando de, ¿qué dice en Hebreos? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino animándose cada uno y viendo más cada día que aquel día se acerca. No dejes de congregarte. Es una orden. No, yo me voy a... ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? No, yo no me voy a bautizar. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? No, yo no voy a ir a visitar a nadie. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? No, yo no voy a dar para nadie. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? En realidad no es tu Señor. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cómo le van a responder? Estos van para el infierno, hermanos, entiéndanme. Les acaba de decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, hecho para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo. Y luego ellos le van a responder. ¿Qué le van a responder? Señor. ¿Sí entendemos eso? Señor. Ellos siguen creyendo que es su Señor. Vivieron creyendo que era su Señor. Y ahora que llegó, ellos creen que es su Señor y se dirigen a Él como Señor. Pero aquí les puede decir lo que les dijo en el 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? Y aquí todavía se dirigen a Él y le dicen, Señor. Pero ¿cuándo? Ahora fíjense bien. En Santiago 2:19, hermanos, no me lo busquen. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, estos nomás porque decían, Señor, pero es que yo creo en el Señor. Yo creo que hay un Dios. Santiago en el mismo pasaje donde está explicando dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues está bien. ¿Pero qué crees? También los demonios creen. ¿Sí sabían eso, hermanos? Todos los que están metidos en las congregaciones creen que se van a salvar porque creen que Jesucristo es el Señor. Y Santiago dice, también los demonios creen. Y aún, hermanos, los demonios tienen mayor fe que nosotros porque ellos creen y ¿qué? Y tiemblan, hermanos. Y en las congregaciones difícilmente alguien va a temblar ante la palabra del Señor. Va a decir, ¿qué Señor? Pues si nadie es perfecto, el que esté libre de pecado. Además dice la Biblia, no juzguéis o seréis juzgados. Y empiezan a sacar sus versos locos sacados de contexto. Los demonios creen en Jesús. Se oye raro, ¿verdad? Pero ¿es cierto o no es cierto? Los demonios creen en Jesús. ¿Y dónde van a terminar? En el lago de fuego.
igual que muchos que están en las iglesias y creen en Jesús. ¿Por qué? Entonces no es necesario creer, sí, pero creer con la fe, ¿qué cosa? Verdadera. La fe verdadera obra, la fe verdadera se demuestra, y el que tiene fe verdadera y cree de verdad que Jesucristo es el Señor, lo obedece. Lo obedece. Y ellos le dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que por cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron, hermanos. Estos se van a querer excusar y van a decir: Señor, si yo te hubiera visto a ti, yo te hubiera dado de comer. Si tú me hubieras dicho que eras tú, Señor, yo te hubiera dado de beber. Si tú hubieras estado, Señor, en el lista internado, yo hubiera buscado tiempo para irte a visitar. Y dice el Señor: no, por cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeños, de estos tus hermanos, ¿lo visitaste a este? No, es como si no me hubieras visitado a mí. ¿Le hablabas a este por teléfono? No, es como si nunca me hubieras hablado a mí. ¿Le mensajeabas? No, es igual. Acuérdense que cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús se le manifiesta un resplandor desde el cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿qué cosa? ¿Por qué me persigues? Y él podía decir: no, Señor, yo estoy predicando a estos, a Ananías, a los que andan ahí. No, lo que les hagas a ellos, me lo haces a mí. Lo que hacemos con los hermanos, se lo estamos haciendo a él. Lo que no estamos haciendo con los hermanos, no lo estamos haciendo a él. Y dijo también Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Jesús les dijo, hermanos, lo vimos hace 2 semanas, en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Se acuerdan? ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. Le estás demostrando amor a los hermanos, demostrando. ¿Cómo? Con cosas prácticas, con cosas que se vean, que vea el hermano y que los vean los demás hermanos y que los vean los de afuera. ¿Estamos demostrándonos amor? Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si ustedes hacen esto, la gente de afuera se va a dar cuenta que son mis discípulos. No lo hacemos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Muchos me van a decir en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, predicamos. No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Eso se lo va a decir a gente que está metida en las iglesias. ¿Cómo le va a ir a los de afuera, hermanos? ¿Cómo creen que vaya a estar con los de afuera? Noé creyó que Dios iba a mandar un diluvio en un tiempo que no llovía. ¿Cómo sabemos que creyó Noé? A ver, alguien dígame. Porque construyó el arca, hermanos. Si Noé no construye el arca, ¿creyó? No. Fe falsa, fe verdad. Pero sí creí, Señor, y ahí está ahogadote también. No creíste, Noé.
¿Cómo sabes que no creí, Señor? Tú no conoces mi corazón. Luego dice así la gente: ¿tú cómo sabes que yo no creo? Tú no conoces mi corazón. No necesito conocer tu corazón. Veo tus obras. Y tus obras me demuestran tu fe. Si amas a tus hermanos, si perdonas, si obedeces, si no pagas a nadie mal por mal, pues estás obedeciendo lo que estás oyendo en la palabra del Señor. Si Noé no construyó el arca, empieza a llover: Señor, pero yo te creí, nomás no creíste, porque si hubieras creído, hubieras construido el arca. En ese mismo capítulo 2 de Santiago pone 2 ejemplos. Santiago pone uno hablando de Abraham y dice: miren, capítulo 15 del Génesis: creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero capítulo 22: estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Y dice Santiago: ven cómo la fe se perfecciona por medio de las obras. No que esas obras te salven, esas obras demuestran que creíste. Si Abraham no hubiera creído en Dios, ¿va a sacrificar a su hijo? Ahora dice el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, que Abraham lo fue a sacrificar creyendo que Dios era poderoso aún para levantarlo de entre los muertos. ¿Creía Abraham o no? Sí, lo demostró con sus obras. Rahab, dice Santiago, llegaron 2 mensajeros, ¿se acuerdan? Allá a Jericó, y Rahab creyó que Dios les iba a dar esa ciudad. Rahab creyó que Dios estaba con ellos y los mandó por otro camino y les dijo: cuando conquisten la ciudad, ¿se acuerdan? Acuérdense de mi casa. Y su casa fue salva. ¿Por qué? Por la fe. Pero ya no nomás dijo yo creo, sino que actuó su fe con sus obras. Y dijo: no se vayan por aquí porque los van a agarrar, váyanse por acá. Y los escondió y luego los desvió y luego vinieron. ¿No han venido unos? No. Tenía fe y lo estaba demostrando, hermanos. Santiago 2:26 termina ahí el capítulo y dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tito 1:16, búsquenmelo, hermanos, ya vamos a acabar. Tito 1:16. Quiero que lo lean. Este es uno de mis versos favoritos, hermanos, desde que empecé a leer la Biblia. Tito 1:16. ¿Me dicen con un amén si lo encontraron? Tito 1:16. Dice Pablo a Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ven? Ahí está la fe sin obras. Profesan conocer a Dios, dicen que Dios y que es el Señor y que es el Salvador y que ellos creen y aleluya, gloria a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué cosa? Con sus obras lo niegan. Con sus obras demuestran que su fe es falsa. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Rebeldes, hermanos. No son dóciles, no se sujetan, no escuchan la amonestación. Creen en Jesús, fíjense bien, porque uno puede decir: bueno, ¿qué ganan o qué quieren ganar? Es que ellos creen en Jesús como su Salvador, para no terminar en el infierno. Pero nosotros tenemos que creer en Jesús como nuestro, ¿qué cosa? Señor. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. No, la gente dice: no, nomás es mi Salvador, Él me salva, por medio de Él yo no me voy al infierno. No, tiene que ser también tu Señor. Tienes que obedecerlo a Él.
Cuando yo veo a cristianos, hermanos, que hablan con puras groserías, porque sí los hay, gente que se emborracha, estoy hablando de gente que se congrega. El otro día le tocó ver a mi esposa un líder de alabanza de una iglesia, obviamente no le vamos a decir cuál. Un sábado en la noche llevaba a sus hijos. Cristianos con tatuajes, cristianos celebrando Halloween, como en la iglesia de Jesús Adrián Romero, ¿se acuerdan? Que dice el que te puedes disfrazar de brujita, de diablito, de muerte. Cristianos que no perdonan, cristianos que pagan mal por mal, cristianos amargados, divorciándose, cristianos que no quieren servir, cristianos que no le demuestran el amor a sus hermanos. Yo digo, ¿tendrán a Jesús como su Señor? No, porque están oyendo las palabras, pero no las están poniendo por obra, no las están guardando. Y es triste, hermanos, porque esto fue algo que vivió Jesús en sus tiempos y que ya había profetizado Isaías 800 años antes, cuando dijo el Señor: ¿por qué este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Pues en vano me honran, siguiendo como doctrinas mandamientos de hombres. Dice la gente: no, yo sí me voy a salvar porque yo doy el diezmo. Hay bastante gente que dice eso. Yo me voy a salvar porque yo sí diezmo. ¿Quién te dijo que diezmando te vas a salvar? Le dijo Pedro a Simón el brujo: ¿acaso has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Este pueblo de labios me honra. No tienen problema con cantar alabanzas. No tienen problema con decir amén, gloria a Dios, aleluya, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Salvador. No tienen problema con nada de eso. Es un pueblo que con sus labios, ¿qué hace? Me honra. Ahí está, sí hay honra, hay respeto, hay alabanza, hay adoración, hay... Pero su corazón, su obediencia está lejos de mí. Los que hacen esto, dijo Jesús, en vano me honran. ¿Por qué en vano, hermanos? Porque ya vimos a dónde se van a ir. Y si vas a dedicarle 5, 10, 15, 20 años, ay Señor, tú eres mi Dios, y a predicar y echar fuera demonios, milagros. Dice el Señor: este pueblo de labios me honra, con su boca dicen, pero no hacen, no obedecen. Su corazón en realidad está endurecido, está lejos de mí, y en vano me honran. Todo lo que hacen de apariencia religiosa va a ser en vano, porque van a terminar en el infierno junto con los demonios. Y lo único que hacen en las iglesias es obedecer mandamientos. ¿De quién? De hombres. No, que usted traiga las primicias, no, que usted traiga los diezmos, pacte, traiga la semilla. Y la gente piensa que se va a ir al cielo por eso. Les leo, hermanos, Oseas 11:7. Entre tanto, dice el Señor, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y termino con Malaquías 1:6. Si quieren, búsquenlo conmigo, hermanos, y ahí vamos a terminar. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre,
¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos.